una variable y es el concepto de justicia dentro del marco penal, no desde las cárceles o desde este sistema intramural en donde te castigan y te condenan por haber cometido un delito, sino más bien en ese trabajo social que pueden aportar las mujeres que han cometido unos delitos muy específicos. Y en Colombia tenemos un avance normativo a partir de la ley 2292 del año 2023. Es una ley muy reciente que establece el servicio de utilidad pública. El servicio de utilidad pública es un servicio social que pueden realizar las mujeres privadas de la libertad siempre y cuando cumplan con unos requisitos. ¿Cuál es el primer requisito? Ser madre cabeza de hogar. Entonces, bajo ese entendido, ya sabemos un poco que lo que significa ser madre cabeza de hogar privada de la libertad y sobre todo que los delitos, esta ley establece que los delitos hayan sido cometidos en contextos de marginalidad. Es decir, que esos delitos los cometió la mujer porque necesitaba sostener su grupo familiar. Encontramos en Colombia que el 70% de las mujeres privadas de la libertad han cometido delitos por razones de tráfico de estupefacientes, delitos menores, por llamarlos de alguna manera, porque era la forma en que podían sostener su núcleo familiar. Son mujeres de estrato 0, 1 y 2, mujeres muy, pero muy vulnerables por sus condiciones económicas. Aunado a eso, también tenemos que estas mujeres no han estudiado, no tienen un nivel académico que pueda permitirles desarrollar un trabajo digno dentro de la sociedad y por ende se encuentran en condiciones de lo que la ley ha llamado marginalidad. Jimmy, ¿me acompañas con la siguiente diapositiva? ¿Qué buscamos con este proyecto? Buscamos primero identificar cuáles son las mujeres que cumplen con los requisitos establecidos en la ley 2292 para que efectivamente podamos implementar, esto es una ley muy nueva en donde todavía se encuentran capacitando a la Administración de Justicia, todos los que están en la ruta de atención frente a estos casos, los jueces de ejecución de penas y medidas, porque si ha habido algún tipo de resistencia, y más adelante les voy a hablar de cómo los sesgos y los estereotipos machistas se introducen dentro de estos procesos judiciales y se convierten en una barrera que resiste todo lo que se quiere hacer con enfoque de género. Adelante, Jimmy. ¿Qué es el servicio de utilidad pública? La ley lo ha denominado como una medida sustitutiva de la pena de prisión, manifestada como un servicio no remunerado que presta una mujer condenada en libertad a favor de instituciones públicas. Es decir, el Ministerio de Justicia y del Derecho realiza unos convenios con las instituciones, organizaciones no gubernamentales, con las universidades, etcétera, para que esa mujer no esté más privada de la libertad, pueda reencontrarse con su grupo familiar y realice un servicio de utilidad pública que sería un servicio social que está estructurado hasta máximo 20 horas semanales dentro de esa institución mediante la cual se ha celebrado el convenio. Tenemos unas condiciones muy claras y es que sean mujeres cabeza de hogar, cabeza de familia, condiciones de marginalidad, es decir, estar en la pobreza, haber cometido el delito porque necesitaba subsistir, fue una fuente de ingreso. ¿Y en qué delitos aplica? Delitos que no superen los 8 años de prisión. Entonces, tienen que ser delitos que no superen los 8 años de prisión. ¿Y cuáles son estos delitos? Hurto, tráfico de estupefacientes, que son los que más se encuentran dentro de estas mujeres que han cometido estas mujeres privadas de la libertad. Hay una exclusión para este servicio de utilidad pública y es la violencia intrafamiliar. Cuando la mujer ha sido victimaria o se encuentra condenada por un delito de violencia intrafamiliar, no es beneficiaria de la ley de utilidad pública. Entonces, entendemos desde esa posición el avance normativo que ha tenido Colombia frente a la protección y al ejercicio de una ley que cumpla o que atienda el enfoque de género que tanto pues solicitamos, entendiendo también que en contextos de privación de la libertad se encuentran inmiscuidos la vulneración
de muchos derechos. Por ejemplo, aquí hay cuestiones de hacinamiento. Tuvimos un caso que tuvimos que llevar ante los jueces y fue que 37 mujeres privadas de la libertad en la cárcel Rodrigo de Bastidas de la ciudad de Santa Marta, en Colombia, identificamos que no estaban recibiendo productos de salud e higiene menstrual. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Nosotros estamos en un contexto territorial que tengo que marcar muchísimo y es que Santa Marta no tiene agua. No hay manera de abastecernos el agua. Entonces, tenemos esa condición de falta de productos de higiene menstrual en una ciudad calurosa, 40 grados, con falta del acceso básico al agua. Entonces, entendidas esas circunstancias, tuvimos que presentar una acción de tutela, que en México sería la acción de amparo, para proteger los derechos a la salud menstrual de esas 37 mujeres que identificamos que efectivamente no estaban recibiendo la dotación necesaria para la protección o para el ejercicio de su derecho a la salud menstrual. En el marco de esa acción encontramos unos argumentos que fueron totalmente estereotípicos y basados en sesgos de género. Encontramos que el director de la cárcel adujo que que la entrega de 10 toallas mensuales eran suficientes para que las mujeres pudieran menstruar en dignidad. Sin embargo, encontramos que esto contradice las diferentes realidades y las diferentes realidades que viven las mujeres frente a su menstruación y frente a sus derechos de salud menstrual, teniendo en cuenta que algunas alegaron que los productos les ocasionaban alergias, que no les eran suficientes, que tenían condiciones. Es decir, la cárcel ni el Estado había hecho una caracterización de las mujeres a fin de suministrar esos recursos de higiene y que afectan directamente a la salud menstrual de las mujeres. Hoy podemos hablar de una acción que sienta un precedente en donde se reconoce la salud menstrual como un derecho humano, sobre todo en contextos de privación de la libertad y en la responsabilidad del Estado para entregar esos recursos. Eso fue un problema que identificamos además de este proyecto que estábamos haciendo y quisimos actuar porque es un tema de salud, es un tema de derechos humanos que quisimos proteger y sobre todo sentar un precedente judicial para que esto pueda ser replicado en todo el territorio colombiano y también, ¿por qué no?, podamos dialogarlo acá, cómo sucede en nuestros países, qué pasa en nuestros países con referente cuando hablamos de las mujeres privadas de la libertad. Adelante, Jimmy. Tenemos entonces que nuestra motivación es la vulneración histórica de las mujeres, ¿verdad? Aquí tenemos un conflicto armado, tenemos una sociedad inequitativa, desigual frente al acceso a los recursos. Muchas mujeres privadas de la libertad han estado por primera vez en prisión. Encontramos que era su primer delito, que era la primera vez que eran arrestadas por ese delito. También el impacto que significa privar de la libertad a una persona que es cabeza de hogar, porque no es solamente la libertad de esa madre que está cumpliendo una pena intramural, sino también un núcleo familiar que se ha visto desprovisto primero de quien ejercía el rol de cabeza de hogar y quien era proveedora, y tercero, de una madre que ha dejado ese núcleo porque tiene que estar pagando una condena. Entonces aquí encontramos diferentes vulnerabilidades que son necesarias tenerlas en cuenta en el radar para aplicar un enfoque interseccional con aplicación de la perspectiva también de género. La necesidad de estudiar nuevos métodos de acompañamiento también y asesoría, entendiendo la justicia restaurativa como un modelo esencial para entender que las reparaciones no se hacen desde la cárcel, sino también entendiendo que todos construimos sociedad y que la cárcel no es el único mecanismo o la única forma en que las mujeres puedan de alguna manera resarcir el daño que causaron por la comisión de ese delito. Adelante. Bueno, pese a que tenemos una ley del año 2023 y quiero hacer eh, muy enfática en este aspecto que encontramos, es que existen más de 2.000 mujeres que necesitan acceder al servicio de utilidad pública en Colombia.
Pero resulta que solamente, según datos de la Defensoría del Pueblo hasta el momento, 139 mujeres han podido acceder al servicio de utilidad pública. Eso nos demuestra que más de 2.000 mujeres todavía están esperando poder acceder al servicio de utilidad pública porque tenemos una justicia que se resiste a la implementación de la utilidad pública. Y ahí es donde entra otra problemática y otra barrera. Hay un informe que quiero compartir con ustedes y es Mujeres en Prisión, Violencias que Atraviesan Muros, publicado por la Comisión de Seguimiento de la Vida en Prisión en octubre del 2024. Más de 16.000 mujeres estaban privadas de la libertad a la fecha en establecimientos carcelarios distribuidas de esa manera, como la vemos en la gráfica. Tenemos condenadas, tenemos sindicadas, tenemos ya personas que aún están esperando su juicio, pero que se encuentran privadas de su libertad y que de alguna manera el sistema penitenciario no tiene las fortalezas ni los recursos para poder evitar el hacinamiento en las cárceles, y eso lo encontramos tanto en las cárceles de mujeres como en las cárceles de hombres. ¿Cómo pasa en Colombia? Las cárceles de mujeres están eh, en un patio anexo a las cárceles de hombres. Entonces, las mujeres están expuestas a diferentes o a múltiples violaciones de sus derechos humanos. Adelante. Tenemos entonces un problema básico de hacinamiento, que es el 216% en una cárcel en Pitalito, en Valledupar el 140% y en Santa Marta, donde yo resido, el 137% de hacinamiento. Es decir, no hay lugar para que las mujeres puedan estar dentro de la cárcel. La falta de una infraestructura y desarrollo para las necesidades diferenciales de las mujeres en las cárceles, porque son espacios, y quiero recalcar muy bien esto, son espacios que funcionan bajo la lógica masculina, ¿sí? Todo el sistema penitenciario funciona tanto la lógica masculina. Tanto es así que el director de la cárcel, en su respuesta frente a los derechos de la salud menstrual de las mujeres privadas de la libertad, dijo que por sentido común se podía ver que con 10 toallas para cada mujer era suficiente cada mes. Entonces, imagínense ese sesgo tan machista y tan patriarcal de lo que un hombre piensa que debería ser la menstruación para nosotras las mujeres. Entonces, ahí vemos un poco la resistencia cuando las mujeres hablamos de nuestras necesidades. Vulneración del derecho a la unidad familiar y a la dignidad con traslados intempestivos. Las mujeres que se encuentran hoy recluidas en el centro penitenciario de Santa Marta son mujeres que vienen de otros lugares, de Barranquilla, de La Guajira, de Valledupar. Son mujeres que son trasladadas intempestivamente y que las familias no tienen los recursos para viajar y poder ver a sus madres, a sus abuelas, no tienen esos recursos. Adelante. Feminización de la pobreza. Quiero hablar mucho de esto porque hablamos de un aspecto que tiene la ley y es la marginalidad. Es decir, que la mujer ha cometido eso porque necesitaba, era su forma de subsistencia, no tenía otra manera. Son mujeres muy pobres, estrato 0, 1 y 2, y que efectivamente los delitos más cometidos por las mujeres en Colombia son delitos económicos por razones económicas, ¿sí? Es decir, se ven expuestas dentro de su círculo familiar, dentro de su núcleo, dentro de la sociedad, a tener que delinquir para que sus hijos puedan comer. Muchas de estas mujeres fueron entrevistadas y eso era uno de los aspectos que más les preocupaba, era cómo se sostiene mi núcleo familiar mientras yo estoy privada de la libertad. Entonces también aquí es interesante hablar de la feminización de la pobreza y de cómo las mujeres tenemos condiciones sistemáticas que reducen en mayor medida nuestras posibilidades para acceder a recursos económicos que sean dignos y legales. Adelante. Adelante. Aquí estoy trabajando con mujeres privadas de la libertad. Ha sido un trabajo fenomenal, de mucho aprendizaje, mucha intervención social. Nosotros hemos tratado de abordar una problemática porque la ley establece que sean en condiciones de marginalidad.
pone el tema del servicio de utilidad pública, pero no habla nada de una ruta de empleabilidad para mujeres privadas de la libertad. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos identificado que es muy probable, muy probable que la mujer vuelva a reincidir en el delito, porque es que el Estado te habla de un servicio de utilidad pública que tiene que cumplir de carácter obligatorio, pero no te habla de medios económicos para que tú puedas empezar un proyecto de vida en la legalidad. Y eso es algo que no tiene la ley y que debe contener, porque el Estado tiene que hacer, no es solamente que la mujer salga de la cárcel, es que la mujer pueda crear mecanismos y recursos económicos tanto para ella como para su núcleo familiar. Pero si a las mujeres les toca hacer un servicio de utilidad pública en donde van a tener que pagar sus pasajes, su comida, van a tener las mismas necesidades en la casa, entonces encontramos que la ley realmente tiene un enfoque de género. Ahí yo lo veo muy débil en cuanto a la materialización de los derechos de la mujer y a la construcción de una vida en libertad ya desde la legalidad, pero también con esa necesidad de recursos económicos. Entonces, hemos tenido, en principio, empezamos con 33 mujeres y de ahí fuimos haciendo unos talleres con la Facultad de Ciencias Empresariales para saber ellas qué hacían diferente. Si eran emprendedoras, si sabían cocinar, si habían tenido puestos de algo, si sabían bisutería, porque es la necesidad de que ellas puedan, con la universidad también, y ese es el aporte de la academia al territorio, puedan desde la universidad capacitarse. Quizás no una carrera profesional porque entendemos el tiempo que ellas necesitan para poder adaptarse, para poder iniciar dentro de la universidad, etcétera, pero sí con programas y cursos de diplomatura cortos en donde puedan ellas efectivamente generar un proyecto económico que les pueda satisfacer sus necesidades. Entonces tenemos capacitación en temas de desarrollo empresarial, emprendimiento, ley de utilidad pública, porque tampoco las mujeres conocen qué es la ley de utilidad pública. Entonces no se ha hecho una capacitación fuerte por parte del Estado sobre, mira, tú tienes derecho a la utilidad pública si estás en estas y en estas condiciones. Adelante. Adelante, son los talleres de emprendimiento que hemos realizado. Bueno, aquí hemos identificado 13 mujeres que están en estratos socioeconómicos 0 y 1, con muy baja escolaridad. Solo 2 han terminado el bachillerato, de resto todas están en primaria, no terminaron la primaria. Y son mujeres que fueron proveedoras de su hogar y sobre todo, por ejemplo, una de ellas tenía 3 hijos, quien actualmente se encuentra bajo el cuidado de familiares distintos. Es un problema que localizamos mucho y es la, eh, todo lo que significa la privación de la libertad cuando las mujeres son proveedoras de su hogar y son la cabeza de familia, cómo el grupo de familia se desintegra y cómo se distribuyen los niños en las diferentes familiares o casas familiares de esta mujer para que puedan ser cuidados, porque es que resulta que son familias demasiado vulnerables, que no pueden sostener esa carga mientras que la mujer se encuentra privada de la libertad. Adelante. Bueno, aquí tenemos los delitos identificados: falsedad en documento público 1, fuga de presos 1, homicidio simple 1, los delitos que encontramos. Y miren que hurto y delito de drogas son los que más se presentan. Esa es la historia o es la realidad de las mujeres en Colombia. Esto nos va llevando un panorama que después, si lo ubicamos en el plano nacional e internacional, vamos encontrando que efectivamente las mujeres cometen delitos de tráfico de drogas para así proteger o solventar las necesidades de su familia. Adelante. Solicitudes de utilidad pública, hemos elaborado 13, se radicaron 6 solicitudes por los delitos de drogas, hurto y extorsión. El tercero, 3 no se han radicado por falta de entrega de documentos, y esto es otro obstáculo que encontramos dentro de esto, y es que las mujeres tienen
las mujeres salen de una cárcel, son trasladadas hacia otra, ellas son de Valledupar, pongamos que está a 4 horas de Santa Marta, las trasladan para Santa Marta y resulta que la familia no tiene cómo contactarse con ella, no tiene cómo venir porque no tienen los recursos económicos y las mujeres tampoco tienen cómo conseguir la documentación necesaria para probar dentro de estas solicitudes públicas o al juez de ejecución de penas y medidas que son mujeres, que son cabeza de hogar, porque eso se demuestra son con los registros civiles de nacimiento, que tienen unos costos acá en el país. Entonces, miren también cómo existe un obstáculo para que las mujeres puedan acceder a la propia documentación y es un obstáculo que hemos visibilizado y que hemos tratado de solventar. También hemos encontrado que a pesar de que está el servicio de utilidad pública como una opción para el juez de ejecución de penas y medidas, este prefiere que se cumpla los requisitos para la libertad condicional. ¿Por qué? Porque hay una resistencia frente a la Administración de Justicia, y esto me recuerda mucho al libro de Beatriz Jimeno con misoginia judicial, en donde la misma institución resiste el ejercicio del derecho de una mujer para que efectivamente dilata en el tiempo y salgan por otro mecanismo que es la libertad condicional y no por este servicio de la ley de utilidad pública que puede generar un espacio de resarcimiento y de reincorporación a la sociedad que también pretende el sistema penal. Adelante. Obstáculos, como ya lo dije, tenemos también la coordinación de las visitas al centro penitenciario. No es fácil acceder a la cárcel en los tiempos y en los momentos que queremos, en donde necesitamos la información, porque hay una serie de trabas burocráticas, etcétera, etcétera, que hacen un poco difícil la entrada del grupo a la cárcel, la obtención de los documentos, en especial los registros civiles y la poca comunicación que se tienen con los familiares, los vacíos de la ley respecto a la superación de la condición de vulnerabilidad de las mujeres que solicitan la sustitución de la pena por el beneficio de la utilidad pública. Pienso que este último obstáculo es de los más graves porque me hablan de una ley con enfoque de género que fue cometida en condición de marginalidad, pero no me habla de la superación de esa condición de marginalidad. ¿Cómo es que el Estado ha implementado políticas públicas para que esa mujer que ha salido a prestar el servicio de utilidad pública pueda superar su condición de vulnerabilidad y pueda generar un proyecto económico para ella y para su familia? Adelante. Meli, disculpa, si podríamos ir Ya, cerrando. ya, sí, Gracias. sí. Entonces, esto lo que nos deja es que la ley 2292 del 2023 permite que las mujeres efectivamente, bajo unos requisitos, cumplan un servicio de utilidad pública, pero que esta ley se enfrenta a barreras no solamente institucionales, sino también sociales. Y hay que hacer una pedagogía social, no solo de la ley, sino también a los jueces de ejecución de penas y medidas para que eviten los sesgos y los estereotipos en el momento de acceder a la solicitud y efectivamente esta ley sea una realidad en pro de las mujeres privadas de la libertad en Colombia. Muchísimas gracias por su atención y por haberme compartido este espacio para participar.